En nombre de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en nombre del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual tiene por objetivo el estudio de la jurisprudencia de casos peruanos ante la Corte Interamericana, vamos a presentar el análisis y la sintetización del caso Cantoral Benavides versus Perú. Respecto a la presentación del caso, este refiere a la responsabilidad internacional del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención ilegal y arbitraria de Luis Cantoral Benavides, también por los actos de tortura durante su encarcelamiento y la falta de investigación y sanción de los responsables sobre lo sucedido. Los hechos de este caso se contextualizan en una época en la que existió una práctica generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes con motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición a la patria y terrorismo. Es así que el 6 de febrero de 1993, Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido sin una orden judicial por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, en adelante DINCOTE, en su domicilio ubicado en el distrito de La Victoria, ciudad de Lima. Ahora, respecto al procedimiento que se realizó ante la comisión y la corte, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que en el año 1994, el 18 de abril, se interpuso una denuncia a favor del señor Cantoral Benavides ante la Comisión Interamericana y 2 días después se presentó la denuncia oficial. El 24 de agosto, la comisión remitió al Estado peruano las partes pertinentes de la denuncia. Y el 7 de septiembre, el Estado peruano solicitó que se le inhibiera del caso porque el plazo de la petición había vencido en exceso el término de 6 meses que establece el artículo 46, numeral 1, inciso B, de la Convención. El 25 de noviembre del mismo año, los peticionarios informaron a la comisión que se encontraba pendiente la resolución de la Corte Suprema sobre un recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia del 10 de octubre de 1994, que fue emitida por el Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común. En el año 1995, el 15 de febrero, el Estado peruano afirmó que la comisión tenía una imposibilidad legal de conocer el caso en virtud del no agotamiento de los recursos internos. Y el 2 de marzo del mismo año, la comisión señaló que no cabe invocar la excepción de los supuestos en los que una persona que ya ha sido juzgada y absuelta por un tribunal militar por la figura de traición a la patria, se encuentra procesada y en vías de ser juzgada ante el fuero común por los mismos hechos, bajo el rótulo legal de delito de terrorismo. La base de este razonamiento se explicó en que la procedencia de esta última instancia violaba el artículo 8, párrafo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el año 1996, el 5 de marzo, la comisión aprobó el informe número 15-A/96, que era el informe de fondo. Los peticionarios aceptaron el procedimiento, pero con ciertas condiciones, mientras que el Estado solicitó y obtuvo una prórroga para pronunciarse sobre esa posibilidad, respuesta que nunca presentó. El 8 de mayo, la comisión remitió al Perú el informe que en su parte resolutiva declaraba y recomendaba medidas a tomar por parte del Estado. Es así que el 5 de julio el Estado peruano remite un informe manifestando que existían procesos judiciales en trámite, por lo que no se había agotado la jurisdicción interna y que no le era posible atender las medidas recomendadas. El 8 de agosto, la comisión presenta el caso ante la Corte y el 20 de septiembre el Estado interpone 7 excepciones preliminares, que los trataré con mayor profundidad más adelante. El 20 de septiembre del mismo año, el Estado
el 30 de octubre del mismo año, la comisión presentó sus alegatos escritos sobre las excepciones preliminares opuestas por el Estado y solicitó a la Corte que las desestimara en su totalidad. El 12 de diciembre, el Estado peruano presentó su contestación de la demanda. En el año 1998, el 9 de marzo, el presidente convocó al Perú y a la Comisión a una audiencia pública para escuchar sus alegatos sobre dichas excepciones preliminares. El 8 de junio se llevó a cabo la audiencia pública mencionada y el 18 de agosto se le solicitó al Estado peruano una copia debidamente certificada del comprobante judicial sobre la notificación oficial a la supuesta víctima de la sentencia del 24 de septiembre de 1993 y de la legislación respectiva. Dicha documentación tampoco fue remitida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a las excepciones preliminares que presentó el Estado, la primera excepción residía en la falta de agotamiento de la jurisdicción interna del Perú, al tiempo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió para calificar, conforme al artículo 37 de su reglamento, el reclamo formulado a favor del ciudadano peruano Luis Alberto Cantoral Benavides. Los recursos de la jurisdicción interna no estaban agotados cuando se presentó dicha denuncia ante la Comisión ni cuando se interpuso la demanda ante la Corte. Asimismo, la acción de habeas corpus no agotó la jurisdicción interna. Respecto a la segunda excepción, se aclaró que se encontraba una caducidad de la demanda en lo que concierne al presunto arresto arbitrario e ilegal, torturas y otros apremios ilegales por personal de la DINCOTE y posterior enjuiciamiento en el fuero militar de Luis Alberto Cantoral Benavides. Respecto a la tercera excepción, se declaró caducidad de la demanda en el extremo que solicita se declare al Estado peruano responsable de la violación del artículo 7 de la Convención, esto en perjuicio del acusado, al haberse ordenado la liberación de su hermano mellizo en lugar de ordenar la liberación de este, conforme lo dispone la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar de fecha 11 de agosto de 1993. Ahora, respecto a la cuarta excepción, se declaraba caducidad de la demanda en la parte que se pide a la Corte que se declare responsable al Estado peruano porque en los procesos que se tramitaron en el fuero militar y luego en el fuero común contra Luis Alberto Cantoral por los delitos de traición a la patria y de terrorismo, se ha violado en perjuicio de sus derechos y garantías del debido proceso legal, concernientes al derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, también a que se presuma la inocencia del reclamante, al derecho de defensa y otros que serán mencionados más adelante. En la quinta excepción se declaró la falta de reclamación previa, un no agotamiento de la jurisdicción interna, así como la falta de legitimidad para obrar, la incompetencia y la caducidad de la demanda en cuanto al extremo que se solicita se declare que el Estado peruano ha violado el artículo 2 de la Convención al no adecuar la legislación antisubversiva, que es contraria a la citada Convención. Sobre la sexta excepción, se declara la caducidad de la demanda en la parte de la pretensión que persigue que el Estado peruano debe reparar a Luis Alberto Cantoral Benavides, así como que lo indemnice y decrete su libertad. Respecto a la séptima excepción, se declaró la incompetencia respecto a la totalidad de la demanda. Sobre ello, la Corte se pronunció que en cuanto a la primera y la séptima excepción preliminar, la Corte observa que la cuestión del no agotamiento de recursos es de pura admisibilidad y que el Estado no ha precisado de manera inequívoca el recurso con el cual debía agotarse el procedimiento interno. Es por eso que la Corte decide desestimar este argumento. Respecto a la segunda, a la tercera y a la cuarta y a la sexta, las excepciones preliminares referentes a la caducidad de la demanda, la Corte observó que presenta elementos contradictorios con lo alegado en cuanto al agotamiento de los recursos internos,
dichos elementos de contradicción en los alegatos ante la Corte en nada contribuyen a la economía procesal. Es así que también decide desestimarlos. Y respecto a la quinta excepción, aunque la Comisión no hubiera planteado la supuesta violación del artículo 2 de la Convención en su demanda ante la Corte, esta última estaría facultada para examinar la materia motu propio, ya que es una facultad inherente a su jurisdicción. Es así que todas las excepciones preliminares presentadas por el Estado fueron desestimadas. Ahora, respecto a la competencia del Estado, siguiente diapositiva, por favor. El Perú es Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Es así que la Corte es competente en los términos del artículo 62, numeral 3 de la Convención para conocer las excepciones preliminares opuestas por el Estado en el presente caso. Hablando sobre los hechos probados, en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los testimonios tenemos el testimonio del acusado Luis Alberto Cantoral Benavides, que fue acusado por el delito de traición a la patria. Fue torturado corporal y psicológicamente y exhibió ante la prensa y medios de comunicación con traje a rayas como algún delincuente, además de que fue sindicalizado como un presunto ayudante o miembro de Sendero Luminoso. Asimismo, fue víctima del abuso de autoridad por parte de los integrantes de la DINCOTE y, a pesar de esto, Luis Alberto Cantoral Benavides no buscó que se le indemnizara o una reparación por daños y perjuicios, solo buscaba su libertad. Después de haber sido condenado, fue trasladado al penal Cristo Rey de Cachiche, en Ica. En cuanto a los hechos probados, también tenemos el testimonio del abogado defensor. El abogado Víctor Álvarez Pérez, abogado defensor de Luis Alberto Cantoral Benavides, contó lo vivido por su defendido e hizo lo posible para poder conseguir una resolución favorable para este. También se sorprendió por los malos tratos que su patrocinado recibió por parte de los integrantes de la DINCOTE, y también notó las malas resoluciones expedidas por distintos órganos institucionales que estaban en contra de estos, tales como no tomarle la importancia a los testimonios, como malversar diversas entregas de evidencias. Testimonios, con respecto al testimonio del perito, aquí se pudo notar el poco o nulo trabajo de los peritos que en su momento estuvieron investigando y tratando de resolver el caso, donde se muestra que las muestras tomadas no eran lo suficiente para desarrollar el caso y estos, tratando de exculparse para no llevarse una sanción de parte de su organización, manifestaron que la pericia realizada carecía de inconsistencia. Esta inconsistencia que se da a los documentos que se usaron para el peritaje trajo consigo la encarcelación y demás abusos cometidos contra el defendido y su deterioro, tanto físico como psicológico. En cuanto a la Corte, considera probados los hechos por medio de la prueba testimonial, examen de documentos e informe del perito. Tanto la prueba testimonial como el informe del perito ya fueron tocados anteriormente. Ahora toca el análisis del examen de documentos. Con respecto al examen de documentos, las pruebas documentales se tiene registrado que el 6 de febrero de 1993, Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido sin una orden judicial expedida por una autoridad competente, por agentes de la DINCOTE, en su domicilio. Desde ya podemos ver lo injusto que su detención, ya que no se le encontró in flagranti ni se tenía orden de captura en contra de este. Según este documento, los miembros de la DINCOTE estaban ahí para llevarse a su hermano José Antonio Cantoral Benavides, pero al no encontrarse, se llevaron a Luis Alberto Cantoral Benavides y al ver el accionar irregular de los miembros de la DINCOTE, su mellizo, Luis Fernando Cantoral Benavides, lo acompañó voluntariamente y posteriormente fue detenido y condenado a 25 años de prisión. Fue procesado por el fuero militar por el delito de traición a la patria. Lo que estos no sabían es que los abusos de poder y maltratos por parte de los miembros de la DINCOTE incrementarían. Desde el día de su arresto en su domicilio hasta 8 o 9 días después, Luis Alberto Cantoral Benavides fue mantenido incomunicado de todos, familiares, amigos, abogados, y solo pudo tener acceso a un abogado de oficio 15 días después de su arresto. Fue golpeado, amenazado y violentado de manera psicológica por parte de los miembros de la DINCOTE
para que pueda autoinculparse por los delitos de traición a la patria. No se le podía interponer el recurso de habeas corpus por la promulgación de la ley 26248, salvo que el proceso ya haya sido resuelto. Su imagen también fue dañada al ser exhibido en los medios de comunicación vestido con un traje a rayas como todos los presos, y mucho más humillante, haciéndole conocer como integrante del Partido Comunista Peruano y Sendero Luminoso, aún sin siquiera haber recibido condena. Durante su primer año, después de recibir la condena, estuvo dentro de una celda reducida sin ventilación ni luz natural, con la que debía permanecer 23 horas y media y solo disponía de media hora diaria para salir a un patio. En cuanto a los derechos vulnerados, tenemos el derecho a la libertad personal. Y el tribunal señala que si bien la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resulta también ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decreta el estado de excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente en ese entonces. Está probado que Luis Alberto Cantoral Benavides fue mantenido durante muchos días en un estado de ignorancia sobre los motivos de su detención y los cargos que se le imputaban. Así también, el hecho de que Cantoral Benavides hubiera sido puesto a disposición de un juez penal militar no satisfizo lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Convención. Asimismo, la continuación de la privación de su libertad por órdenes de los jueces militares constituyó una detención arbitraria en el sentido del artículo 7.3 del mismo tratado. La prescripción del artículo 7.5 de la Convención solo fue atendida en el presente caso cuando el detenido fue llevado sobre un juez del fuero ordinario, y por lo que no existe en el expediente prueba sobre la fecha en que ocurrió esto último, y lo que puede concluirse razonablemente que sucedió alrededor de los principios de octubre de 1923, y a consecuencia de lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana. En cuanto al derecho a la integridad personal, el señor Cantoral Benavides fue mantenido en condiciones de incomunicación durante los 8 primeros días de su detención. Acorde al derecho internacional de los derechos humanos, se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional, por lo que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la integridad humana si no se encuentra debidamente fundamentado. La Corte ha dado por probado que el señor Cantoral Benavides fue mantenido durante un año bajo aislamiento riguroso, hacinado con otros presos en una celda muy pequeña, sin ventilación ni luz natural, y que las visitas que podía recibir estaban sumamente restringidas. Además, la atención médica brindada a la víctima fue muy deficiente. Se ha dejado establecido en esta misma sentencia que unos 20 días después de haber sido privado de su libertad, cuando aún no había sido procesado y mucho menos condenado, el señor Cantoral Benavides fue exhibido frente a los medios de comunicación con ropas infamantes junto a otros detenidos como autor del delito de traición a la patria. Acorde con el artículo 5.2 de la Convención, esta Corte ha dejado establecido que la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con trajes infamantes a través de medios de comunicación, así como también el aislamiento en celdas reducidas sin ventilación ni luz natural y las restricciones al régimen de visitas constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existen suficientes elementos para afirmar que, además de haber sido incomunicado y haber sido sometido a condiciones de reclusión muy hostiles y restrictivas, el señor Cantoral Benavides fue en varias veces golpeado y agredido físicamente y de otras maneras, lo que produjo intensos dolores corporales y sufrimientos emocionales. Ello teniendo en cuenta que, según las normas internacionales de protección, la tortura no solamente puede ser perpetrada mediante el ejercicio de violencia física, sino a través de actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. Por lo señalado anteriormente, estima este tribunal, sin lugar a duda razonable, que cuando menos parte de los actos de agresión examinados en esta causa pueden ser calificados como torturas físicas y psíquicas. Considera también la Corte que dichos actos fueron preparados e infligidos con un doble propósito. El primero es que en la fase previa de la condena, para suprimir su resistencia psíquica y forzarlo a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas. En la segunda parte, posterior a la condena, para someterlo a modalidades de castigo adicionales a la privación de libertad en sí misma.
También la Corte alega que la violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención en relación con los familiares del señor Cantoral, la Corte reconoce que la situación por la que atravesaron la señora Gladys Benavides de Cantoral y el señor Luis Fernando Cantoral Benavides, madre y hermano de la víctima respectivamente, a raíz de la detención y encarcelamiento de esta, les produjo sufrimiento y angustias graves, pero el tribunal valorará los mismos a la hora de fijar las reparaciones necesarias en virtud de las violaciones comprobadas de la Convención Americana. En consecuencia, concluye la Corte que el Estado violó en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención. En cuanto a el derecho a las garantías judiciales, el juez competente, independiente e imparcial, estipulado en el artículo 8.1, mediante la legislación antiterrorista, el Estado permitió que se pudiera juzgar y condenar en el fuero militar a civiles, lo cual contradice al debido respeto a las garantías de la administración de justicia y el derecho de las personas a ser juzgadas por un juez natural y competente. La Corte considera que los tribunales militares que juzgaron a la presunta víctima por el delito de traición a la patria no satisfacen los requerimientos de independencia e imparcialidad de fuero jurisdiccional. Presunción de inocencia, que está estipulada en el artículo 8.2 de la Convención, el cual nos dice que la Comisión verificó que la víctima fue exhibida por el Estado con un traje a rayas como un traidor a la patria sin que antes se le haya mediado con una sentencia fundada con prueba plena de responsabilidad, lo cual vulnera directamente el principio de presunción de inocencia. También la comisión verificó que la víctima fue sometida a torturas para doblegar su resistencia, obligándolo a autoinculparse, cuyo hecho fue fundamentado de la prueba parcial usada por el Estado para condenar al mismo. Aunado a ello, se acreditó que el lapso de la detención en que permaneció la víctima violó claramente la ley peruana y todo esto constituyó una clara violación a la libertad de declaración, el cual está estipulado en el artículo 8.2g y 8.3 de la Convención Americana. En cuanto al artículo 8.4, el non bis in idem, nos dice que si bien se verificó que en un primer momento se absolvió a la víctima por la justicia militar en base a los hechos de terrorismo mediante el delito de traición a la patria y que luego en el fuero común se juzgó al mismo imputado por los mismos hechos, pero por el delito común de terrorismo, esto no implica que se le haya juzgado por dos delitos distintos. Como ya se señaló en la violación al juez natural y competente, el fuero militar no es competente para juzgar a civiles. En esa línea de ideas, el juzgamiento militar no habría sido válido, por lo que no se configuraría la non bis in idem, e incluso los posteriores juicios son invalidados por la violación del artículo 8.1 de la Convención. En cuanto al artículo 8.5, dice que tanto el proceso militar como el proceso común al que le fue sometida la víctima no fueron públicos. En ambos casos se llevaron a cabo mediante jueces sin rostro y en lugares reservados como recintos militares o penitenciarías. En cuanto al principio de legalidad y retroactividad estipulados en el artículo 9, al momento del proceso contra la víctima, las leyes peruanas tipificaban el delito de terrorismo así como el de traición a la patria de manera muy similar, verificándose que se consideraba a la traición a la patria como terrorismo agravado, dejando a la interpretación del Ministerio Público y de los jueces la subsunción de uno u otro delito. La ambigüedad de estas formulaciones legales evidenciaba una violación al principio de legalidad, por lo que la Corte declara que el Estado violó dicho derecho. En cuanto al derecho de protección judicial, se verificó que la víctima no tenía derecho a interponer alguna acción de garantía para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención por disposición expresa de la legislación antiterrorista de la época. No fue sino hasta luego que la víctima pidiese un habeas corpus y que éste fuera denegado, que sería liberado por indulto sin haber podido gozar de una protección judicial adecuada. Y, por último, en cuanto a la violación de los artículos 2.2, 6 y 8 de la Convención Americana para la Prevención y Sanción de la Tortura, la comisión verificó que el Estado torturó y sometió a las víctimas a tratos crueles e inhumanos, mediante actos de violencia física ejecutados por las autoridades policiales durante su irregular detención. Esto constituye una clara violación a la Convención Americana para la Prevención y Sanción de Tortura, pues se trató de autoinculpar a la víctima mediante distintos métodos como su reclusión hacinada, sumada a la incomunicación del mismo.
Por si ello fuera poco, la madre de la víctima solicitó a las autoridades iniciar diligencias dirigidas a ventilar estos hechos. Sin embargo, en una clara inacción del Estado, se archivaron estos procesos por la fiscal encargada por carecer de evidencias y, como señala la misma Corte, la falta de evidencias no es suficiente para evitar investigar de oficio los actos de tortura al interior del Estado, lo que evidencia una clara violación del artículo 8 de la Convención en mención. Reparaciones. De acuerdo con el artículo 63.1 de la obligación de reparar, la Corte consideró procedente la reparación de la situación configurada por la violación de los derechos especificados previamente en los puntos resolutivos. Por lo tanto, hay que entender al daño material como todo daño que sea cuantitativo y susceptible de valoración económica precisa. Incluye el lucro cesante, el dinero que deja de ser percibido por parte del afectado, y el daño emergente, posibles tratamientos y gastos médicos ocasionados, así como los médicos gastos futuros. En total, el Estado recibiría una obligación de pagar $40.000 en este rubro. Para el daño inmaterial son aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico patrimonial, por lo que no pueden ser medibles en términos monetarios. No es posible asignarles un preciso equivalente monetario, solo se puede ser objeto de compensación para fines reparadores. Existen dos maneras: mediante el pago de un monto de dinero o la entrega de bienes o servicios, y mediante la realización de actos u obras de repercusión pública que tenga efectos en el restablecimiento de la dignidad de la víctima. En este caso, el monto a pagar por parte del Estado sería $128.000. Siguiendo con las reparaciones pendientes, tendríamos por gastos y costas, comprenden a los gastos invertidos en todo lo concerniente a las etapas de acceso a la justicia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional ante la Comisión y la Corte. Debe dejar sin efecto la sentencia condenatoria, así como anular todos los antecedentes que deriven del caso en cuestión en contra del agraviado. Asimismo, el Estado debería proporcionar una beca de estudios. De igual manera, mantener a la víctima durante todo ese periodo de estudio bien solventada. Como punto F podremos señalar proporcionar tratamiento médico y psicológico a la señora Gladys, que es la madre de la víctima del agraviado. El Estado también deberá publicar en el Diario Oficial u otro diario de circulación nacional la parte resolutiva de la sentencia, a fin de dar conocimiento público de su responsabilidad en el caso para prever que no se repita. La Corte también asumirá la supervisión de cumplimiento de la sentencia. Seguirá en el proceso evaluando que el Estado cumpla con todas las obligaciones impuestas. En cuanto a los puntos resolutivos, el Estado violó el derecho a la libertad personal, comprendido en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. También el derecho a la integridad personal, en el artículo 5.1 y 5.2. Asimismo, el derecho a un juez competente, independiente e imparcial, que está contemplado en el artículo 8.1. También se lesiona el principio de presunción de inocencia, contemplado en el artículo 8.2 de la Convención, así como el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo y a no declarar bajo coacción, artículo 8.2 literal G y artículo 8.3. También se efectuó el principio de publicidad procesal, artículo 8.5, de la ley y de la legalidad y retroactividad, artículo 9. Por último, el Estado lesionó gravemente el derecho a la libertad personal y protección judicial según los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención. Bueno, en el proceso de supervisión de cumplimiento, la Corte declaró que ya se le otorgó a Luis Alberto Cantoral Benavides una beca de estudios en un centro de prestigio académico. Sin embargo, quedó pendiente el pago de ajustes a los gastos realizados, por lo que el Estado ha cumplido este punto parcialmente. Además de ello, ha quedado pendiente el pago del monto faltante a favor de la víctima Luis Alberto para cubrir la manutención en sus estudios, el tratamiento psicológico a la madre y al agraviado, y aún falta investigar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de la víctima. Por lo que la Corte resuelve
en su última sentencia de supervisión de cumplimiento hasta la fecha, que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para cumplir con los puntos pendientes. Solicitar informe a los representantes del señor Luis Alberto sobre observaciones en el plazo de 4 semanas y a la Comisión en el plazo de 6 semanas. Asimismo, el Estado debe notificar cada 6 meses a la Corte Interamericana sobre las medidas que vaya adoptando. Y por último, solicitar a Secretaría que notifique la presente resolución del Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes del señor Luis Alberto Cantoral Benavides y sus familiares. Muchas gracias.